3, 4, probando, ya ahora sí funciona. Gloria a Dios. Primera de Juan 3, versículos del 6 al 8 en su Biblia. Daré yo lectura a estos 3 versículos y después le pediré que me acompañe en uno de los 3 versículos. Dice la palabra de Dios así, en Primera de Juan 3, versículos 6 al 8. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo. Dios bendiga la lectura de su palabra. Voy a invitarle que ahí en sus lugares lean conmigo, leamos todos juntos el versículo 8. Versículo 8. Dice la palabra de Dios así: el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Una vez más. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo es el título de nuestro mensaje. Para deshacer las obras del diablo. Ya en los versículos 6, en los versículos 6 al 8 que recién hemos leído, son un contundente contraste de los versículos 3 al 5. Texto que ya fue predicado en las 2 semanas previas. Volvemos a encontrar que en este versículo se habla de una aparición. En los versículos previos se habla que Él apareció para quitar los pecados, para quitar nuestros pecados. Pues en este versículo se habla de que Él apareció también para deshacer las obras del diablo. Entonces tenemos ahí una doble función. El Hijo de Dios, Cristo, apareciendo para quitar el pecado de nosotros. La obra expiatoria que nos dio la condición suficiente para poder ser llamados hijos de Dios. Todo el pecado que había en nosotros fue por la obra de Jesucristo, quitado de nosotros y puesto en sí mismo, para así poder ir a la cruz del Calvario y entregar su vida, y entregar ahí, en esa cruz, todos los pecados de la humanidad, saciando así la justicia del Padre. Pero aquí también notamos que Él aparece no solamente para quitar los pecados de los suyos, sino para deshacer las obras del diablo. Otra de las razones por las cuales Él apareció: deshacer las obras del diablo. Contraste, porque el texto de este mensaje salta al extremo contrario de la pureza que inequívocamente identifica al que ha sido regenerado, es decir, vuelto a nacer, por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Y salta también al extremo contrario, porque usted y yo ya aprendimos que Él apareció para quitar nuestros pecados, sí, y para certificar que no hay pecado en Él. En el versículo 8 vemos una palabra clave, y atenderla y entenderla nos ayudará a interpretar con más tino, es decir, más acertadamente el texto. Y esa palabra es la palabra práctica o practica. Practicar, ¿qué es practicar? De acuerdo a los diccionarios, nos dice que practicar es ejercitar acciones aprendidas. Ensayar, entrenar repetidamente actividades o conocimientos que se pretenden arraigar o perfeccionar. Repetición de una disciplina que ayuda a aumentar la habilidad y la destreza de lo que se ejecuta o realiza.
Dada esta definición, ahora podemos establecer la diametral diferencia que hay entre cometer pecado, que en el griego es amarte, a practicar pecado, amartenel. Note conmigo el singular y el plural que considera la palabra en griego, porque esto nos ilumina. Es diferente cometer esporádicamente pecados varios. Y como consecuencia de la simiente de pecado, el Hijo de Dios comete pecados. Oiga, pero si ya es salvo, ya tiene el Espíritu Santo morando en sí, bueno, pero es exactamente ese conflicto que el apóstol Pablo vivía y decía, ya si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y bueno, no podemos poner en tela de duda la condición espiritual del apóstol, pues definitivamente no solamente es un hijo de Dios, pero un hijo con un llamamiento sobrenatural para poder evangelizar a todo el mundo conocido en aquellas regiones. Pues él está batallando con esa comisión de pecado. Él está batallando con ese amarte. Y por eso digo, note conmigo el singular y el plural que considera las palabras del griego. Es diferente cometer esporádicamente pecados varios, porque dice en plural, pecados varios, que practicar consistentemente un pecado. Hay una gran diferencia. Nosotros podemos decir que aquel que se precia hijo de Dios puede tropezar esporádicamente con algún pecado aquí, con un pecado diferente acá y con otro pecado diferente allá, de manera esporádica, y siempre y cuando se trate de pecados diferentes. Pero cuando ya es un pecado en específico que consistentemente se está cometiendo, se está entonces practicando, de acuerdo a la definición que encontramos. Vamos a suponer, voy a pensar en un pecado trivial, por ejemplo, la gritería. Usted es un gritón o una gritona que no hay poder humano que le quite esa práctica. Y usted tiro por viaje con sus compañeros de trabajo, con su cónyuge, en la familia, alrededor, en el vecindario, no deja de ser una persona que suele hablar de una manera áspera, de una manera altisonante, de una manera hiriente. Este pecado, usted lo practica. ¿A qué se refiere, hermano? Bueno, de acuerdo a lo que dice la definición, ¿verdad? Ejercitar acciones aprendidas, enseñar, entrenar, repetidas actividades o conocimientos que como consecuencia se arraigan y se perfeccionan. Nos hacemos más expertos en gritar. ¿Qué me vas a decir a mí? Yo sé cómo, ¿verdad? Y hay veces que ya no sale tan natural que parece que no tuvimos que aprenderlo. Esa es una conducta en la que se está viendo la práctica de un pecado. Ese es amartener, la práctica consistente y continua de un pecado. A diferencia de amarte, el pecado que se comete, a lo mejor me agarraste en mis 5 minutos ese día y venía con un montón de frustraciones, de cosas que no me han funcionado, con conflicto en el trabajo, que me atravesaste. Mi hijo se acercó y me dijo, papá, ¿me llevas acá? Ahorita no me hables porque... Ok, levanté la voz, ok, grité, sí. Pero ¿sabe cuánto tiempo va a pasar para que vuelva a hacer eso? Semanas o tal vez meses. La comisión de un pecado es diferente a la práctica de un pecado. Espero estarme explicando. ¿Ok? De manera entonces que la Biblia es clara cuando nos dice amarte, amartener. La práctica consistente de un pecado es diferente a la comisión de pecados varios. El Hijo de Dios puede amarte, pero no puede amartener. ¿Por qué? Porque la práctica consistente tiene un sesgo que nos descubre el apóstol, el escritor sagrado, que es inherente a la falta de una verdadera conversión. Y esto es la palabra de Dios hablando. Experimentar los efectos de realizar una actividad o esfuerzo físico cuando no se está acostumbrado a realizarlo, le pregunto, ¿cuáles son los efectos?
repito, experimentar los efectos de realizar una actividad o esfuerzo físico cuando no se está acostumbrado a realizarlo. ¿Cuáles son los efectos? No está usted acostumbrado a realizar esa actividad física y de repente, ¡pum!, entra. ¿Cómo se siente después de haberlo hecho? Adolorido, ¿verdad? Quiere levantar el brazo y todo lo que hizo va a estar clavando unos 5 o 10 clavitos ahí. Pero al día siguiente, quiere levantar el brazo y no puede, porque no ha practicado a clavar. Pero a lo mejor usted es un obrero de la construcción, cuyo trabajo es clavar 3,000 clavos al día. Está acostumbrado a clavar. 5 clavos, ¿qué le van a hacer? No me significa nada. Pero para el que no lo practica, ¿verdad? Y lo hemos visto, por ejemplo, mucho en los campamentos. La mayoría de los que nos ponemos a jugar básquet o voleibol ese día o fútbol, ya hace meses y no es que años que no hemos jugado. Pero ese día se pone bueno el ambiente ahí, ¿verdad? Dale, vamos a jugar. Y empezamos a jugar y ¡pum! Un pelotazo en la cara y todo. Y ya para la segunda, tercera tanda de jueguitos o ya nomás se enfría uno. Véngase a jugar otra vez. No, ya tuve suficiente. ¿Como resultado de qué? De los efectos de quien no practica. Esa es la condición de un creyente que peca. Puede tropezar, cometer pecado, pero lo que pasa inmediatamente después, como efecto del Espíritu Santo dando testimonio a nuestro espíritu, es que eso no me resulta cómodo. Véngase, tómese otro. No, ya no. No. ¿Qué te parece? Vente, vamos, veamos esto aquí en el internet. No, ya no puedo. Yo no estoy acostumbrado a eso. Me duele. Lo hice y ya no quiero hacerlo. Porque me falta práctica. Yo no me dedico a eso. Yo no paso el tiempo haciendo eso. Los efectos entonces se han experimentado y esas experiencias, si es que no nos llevaron a sufrir una lesión muscular, sí nos dejó exhaustos o adoloridos a más no poder. ¿Por qué? Pues porque no practicamos aquella actividad. Y por ese dolor y los impedimentos inherentes a estos dolores, lo último que quiere usted es volverse a atrever a hacerlo, ¿cierto? No, hasta ahí. Igualito es con el verdadero creyente con respecto al pecado. Le duele, le incomoda, le resulta doloroso seguir cometiéndolo. Se retira y renuncia a practicarlo. Cualquiera remota posibilidad, si existiese, la preciosa palabra de Dios nos apercibe de la obra completa y resolutiva de Cristo en contra del diablo y en favor de sus elegidos. ¿Cuál obra? Preguntará usted. Para la que apareció entre nosotros encarnado en Jesús de Nazaret, para deshacer las obras del diablo. Vamos a ver entonces una rápida exégesis de los versículos 6 y 7 y nos entretendremos un poquito más en el 8, pero vamos a pedir que sea Dios el que nos hable y nos enseñe. Padre nuestro, a la hora de meditar tu palabra, Señor, solamente te rogamos que nos atraigas a ti con tal poder, Señor, que no haya distracción, ni fatiga, ni dispersación en nuestros pensamientos que obstaculicen la manera en la que tú quieres bendecir a tu pueblo en esta hora. Concédenos pues no solamente oír y entender, pero comprender y acatar y obedecer lo que tú dispones en tu palabra, y que esta enseñanza, Señor, quede marcada para la eternidad en nuestra mente y en nuestro espíritu, para honrar y glorificar tu nombre de acuerdo, Señor, a tu bendita voluntad. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vemos que en el versículo 6 y 7, que la letra dice: todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Vemos que hay una secuencia circunstancial. Si permaneces en él, no pecas, no amarte en él, no practicas pecado. No que no cometas, no, que no lo practicas. Todo aquel que peca, todo aquel que amarte en él, todo aquel que está practicando el pecado, no le ha visto ni le ha conocido. Así es que vemos aquí la posibilidad de una contundente ceguera causada por el pecado.
Delante de Dios, el verdadero creyente no puede se puede presentar como perfecto por el hecho indiscutible de que Cristo ya quitó nuestros pecados mediante la expiación. Nuestro presente estado, sin embargo, es de imperfección y tenemos que conocerlo y reconocerlo así. El desafío que nos presenta Juan en esta porción de su carta es estar seguros de que tanto nuestro llamado como nuestra elección divina son tales. No para convencer al pastor, no para convencer a los hermanos, no para convencer a los familiares, para convencerte tú, para que se convenza usted delante de Dios. Si realmente el llamado y la elección divina que el Señor ejerció y realmente le hizo nacer de nuevo son tales. Ese nuevo nacimiento es verdadero en mí. La palabra de Dios provisiona al creyente con la fuente metodológica de la que bien puede asistirse para confirmar para sí mismo si estamos en la fe. Y dice la palabra de Dios. Vamos a preguntarle entonces a la palabra de Dios allá en segunda los Corintios, capítulo 13, versículo 5. El reto que el apóstol Pablo hace a la iglesia de Corinto, aquellos que se preciaban de ser hijos de Dios. A ellos les dice en el versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Si estáis en la fe. ¿Cómo? Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos? ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. A menos que estéis reprobados. Es que el encuentro personal con Dios pone consigo una convicción que bien puede ser indescriptible, pero que no por eso es menos real, de que realmente somos hijos de Dios. Para fines prácticos, y remarco para fines prácticos, si usted se encuentra cómodo practicando pecado, en esa evaluación que usted está haciendo, ya se puede considerar reprobado. Porque sigo pecando, ni me va ni me viene, no hay cargo de conciencia, no hay nada que me entristezca o que me haga sentirme. Entonces su examinación ya tiene una X. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? ¿Quién va a saber mejor si Jesucristo está en mí que yo? Y si Jesucristo está en mí, ese pecado que antes disfrutaba, en el que me regodeaba y ahí me la pasaba todo el tiempo, ahora no lo soporto. Ahora empiezo a aborrecerme. Empiezo a sentirme incómodo, me empiezo a retirar y acabo aborreciéndolo. ¿Por qué? Porque Cristo está en mí. Y Cristo, como la tercera persona en la Trinidad, no puede soportar el pecado. Lo abomina. Entonces, ¿cómo podría explicar que sí, Cristo está en mí, hermano, pero no, déjeme seguir en mi vida de pecado de antes? ¿Serás capaz teniendo a Cristo en ti cuando Cristo abomina el pecado? Por eso digo, estaríamos entonces enfrente de una calificación reprobatoria. Segunda de Pedro, capítulo 1, hablando ya de una de las cartas apostólicas, en este caso del apóstol Pedro, vemos lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Por lo cual, bueno, veamos desde el 9 para poder entender mejor. Bueno, desde el 8 para entender mejor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿cuáles? La piedad, el afecto fraternal, el dominio propio, la paciencia que vienen de los versículos previos. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
un testimonio fehaciente. No nos dejarán estar ociosos. No nos dejarán estar ociosos. No va a ser entonces que en tus oídos va a replicar la voz de la predicación diciéndote, hermano, retírate de las actividades ociosas. No, va a ser el testimonio interno de Cristo en ti, que no te dejará estar ocioso. Hermano, ¿cómo es que estoy ocioso? Pues cuenta el tiempo que estás enfrente de la televisión. Cuenta el tiempo que estás expuesto a la música mundana. Cuenta el tiempo que estás expuesto a las multimedia y a las redes sociales. Cuenta el tiempo y te vas a dar cuenta cuáles son las actividades de ocio. Dice la palabra de Dios, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta que no dice ociosos y sin fruto cuanto al servicio? No, porque primero hay que conocer a Dios y poder ser un verdadero creyente para entonces estar dispuesto a servir, porque entonces estará sirviendo de acuerdo a lo que Dios espera de cada creyente. Nueve, pero el que no tiene estas cosas, es decir, el que no tiene las evidencias que se mencionaron en los versículos previos, tiene la vida muy corta. Tiene la vida muy corta, muy limitada. Dice ahí, es ciego. No, está tan distraído y tan absorto y tan enajenado en sus entretenimientos que está ciego, tiene la vista muy corta, no se da cuenta. Puede ir camino a un voladero y no se da cuenta. Es ciego, tiene la vista muy corta. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es decir, ya Dios te purificó, ya Dios te quitó tus pecados y ya se te olvidó. Ya le restas valor, ya es como si nada, ya. No. Gracias a esa obra redentora, tenemos acceso a la vida eterna. Gracias a esa obra redentora ya no pasaremos la eternidad padeciendo al haber sido expuestos a la ira de Dios y por consecuencia al infierno. Y llegamos al versículo 10, que es el que creo que les proponía. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Ahí está. Porque haciendo estas cosas, ¿qué dice? No caeréis jamás. No caeréis jamás. Por favor, Leo, retírate de ahí, mijo. Gracias. Te lo pedí al principio. Gracias. Gracias. No caeréis jamás. ¿Te sientes seguro en los caminos del Señor? Entonces, mira que no caigas. ¿Cómo es que no voy a caer? De acuerdo a lo que leímos desde el versículo 8 hasta esta última parte del versículo 10, ahí está la instrucción. ¿Es idea del hermano Garza? No. ¿Es una doctrina de la iglesia? No. Bueno, sí, pero no necesariamente por eso, sino porque es un principio de Dios. No caeréis jamás. Y es que el entretenimiento nos enajena, nos hace estar distraídos, no estamos alertas suficientes. Y a fin de cuentas ese es el principal propósito del enemigo. Hacer de aquel creyente un hijo de Dios que camina, vive en una neutralidad espiritual. Ni para acá ni para allá. No tiene deseo de conocer a Dios. A veces porque tiene que estar bajo la autoridad de la iglesia o de sus padres o de un líder espiritual que le dice, hermano, medite en la palabra de Dios. Es que ni le entiendo. Y con esa actitud cree que va a poder llegar a entenderlo. No, por eso mejor ni le entro. No, éntrale. Y aunque sea un versículo, medítelo una semana, un solo versículo. Y el Espíritu Santo, si realmente mora en usted, le empezará a dar testimonio de su espíritu, a su espíritu. Decimos que el título del mensaje es para deshacer las obras del diablo.
Recuerdo que cuando le comentaba al pastor Craig que abordaríamos en la predicación expositiva la primera carta de Juan, me dijo, ¿sí sabes a lo que te vas a enfrentar en el capítulo 3? Le dije, no sé, tengo una idea. Dice, sí, es una carta radical. Sí, le digo, tengo una idea, pero pues voy a confiar en que Dios nos va a guiar. Porque en este tiempo de la iglesia es importante que avancemos en nuestro desarrollo con pasos firmes en la doctrina correcta, según la Biblia lo dispone. Mal haremos en tratar de hacer parecer que la vida en Cristo todo es miel sobre hojuelas y Dios puede hacer lo que tú quieras para ti, y si lo puedes concebir, lo puedes realizar, porque para eso Dios te bendijo y por eso Dios te salvó. Mucho de eso es cierto, pero mucho de eso no es cierto. Y Juan es uno de los principales escritores que definen y marcan la realidad en cuanto a la postura doctrinal delante de Dios, que es nuestro Salvador y que, como lo declara Pedro y también lo declara Juan, es santo, es puro. Con Juan y este testimonio eterno de su primera carta no hay medias tintas, es lo que le quiero decir. No hay matices de diversas intensidades. No hay que, pues ahí llévatela poco a poco. Si tú crees que eres hijo de Dios, pues todo es un proceso. Vas a ir viendo. No. No hay medias tintas. No hay matices ni diversas intensidades. Ante los escritos de Juan siempre estaremos ante absolutos. Y así ante la imposibilidad o improbabilidad de saber e identificar a aquel caprichoso o obstinado como un presunto creyente que deambula o se tambalea, a diferencia de ese alguien que nunca fue verdaderamente salvo. La persona con una falsa fe, la persona con una profesión de fe emocional más que genuina, es la que estaremos identificando si tiene esta conducta. Los absolutos que el apóstol aborda y así escribió para la eternidad son esencia del propósito de Dios para establecer una diferencia eterna. ¿Una diferencia eterna de qué o qué, hermano? La diferencia eterna que hay entre las ovejas, verdaderos convertidos, y las cabras, congregantes nominales, que simpatizan con la fe, pero que de repente desde un pedestal o una plataforma de juicio y sonados, como que eso se me hace muy exagerado. ¿En qué afecta que yo no vaya los miércoles a la iglesia? A ver, ¿en qué afecta? No afecta nada. ¿En qué afecta? Nomás no voy ya. Tan cauterizada tiene la conciencia. Bueno, es que yo siento que realmente a mí no me beneficia, me perjudica, a mí me deja igual. Si voy el miércoles o no voy, yo estoy igual. ¿Ok? Y si sabes que eres parte del cuerpo de Cristo. Que si tú estás ahí, otro puede recibir bendición. Y con tu actitud tú estás truncando. Pues no es para tanto. Ese es el problema. No hay sensibilidad. No hay sensibilidad. Y si no hay sensibilidad, ¿sabe? Lo aprendíamos hace apenas unos meses, yo creo unos 8 o 10 meses aquí. Como el impacto del pecado, que Lucas maneja de una manera muy precisa, voy a decirlo así, en el impacto del pecado en el hombre, ejemplificado con la lepra en el leproso. El principal problema de la lepra en el leproso es que se está pudriendo y no siente que se está pudriendo. Se le puede arrancar un pedazo y no le duele. No hay sensibilidad. Así es el pecado. Así es el pecado. Esa es la condición de alguien que verdaderamente su conversión, no lo digo Juan, no lo digo yo, lo dice Juan.
es un buen simpatizante, a lo mejor asiduo y con buenas costumbres, pero de tu verdadera conversión, yo te invitaría a evaluarte a ti mismo. A evaluarte a ti mismo. Esa diferencia eterna entre las ovejas y las cabras. Si seguimos viendo el versículo 6, dice: todo aquel que permanece en él no peca. Es con declaraciones como esta que la repetición se aplica como método de aprendizaje. Método de aprendizaje, la repetición. Mire conmigo lo que dice 1 de Juan 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y aquí aparece la práctica, pero de manera negativa. Y no practicamos la verdad. 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, dos atributos de Dios, su fidelidad y su justicia, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre en Cristo. Si usted no se dio cuenta, es el mismo concepto repetido 7 veces de diferente ángulo, pero es exactamente el mismo. Repetición, repetición, repetición. Notemos que esta no es una enseñanza de perfección o de vida sin pecado. Los ocasionales tropiezos o flaquezas que un verdadero creyente tiene nunca serán motivos para concluir respecto de aquel que es un no creyente, porque cometer no es practicar pecado. Yo te invito a considerar y a pensar por un momento, cada uno de los que estamos aquí, ¿cuántas de tus actividades diarias, de los 7 días de la semana, tú practicas a diario, inequívocamente? Tú las llevas a cabo diario. Dirá uno, bueno, pues yo toda la semana desayuno. Qué bueno. Algunos se nos nota más, ¿verdad? Que no nos perdemos el desayuno. ¿Qué más? Pues como. ¿Ok? ¿Y qué más? Pues ceno. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué actividad tú cometes, que llevas a cabo diario? La practicas de manera inequívoca, y si no lo haces, sientes que te asfixias, que no puedes estar tranquilo. Bueno, pues duermo. Bueno, qué bueno. Tus 6, 7, 8, 10 horas. Qué bueno. Duermes. ¿Qué más? Camino. Bueno, qué bueno. Diario. Y si no camino, no puedo estar. ¿Qué más? A ver. Ya ahorita ya no voy a decir, ya voy a dejar que el Espíritu Santo lo redarguya a cada uno. ¿Qué más? ¿Qué más hace usted? Ver la tele. Pegarse a la consola. Pegarse a la multimedia. Pegarse a la red social. Ir a visitar a las amistades seculares y mundanas. Yo ya había dicho que no iba a ir, pero me acabo de mandar un texto y me tiene un chisme de aquello. No puedo dejar de ir. ¿Sabes? No puedo ir, pero ven tú, ándale, aquí te espero, aquí te tengo el cafecito. Porque no puede. No puede. Practicando. Y ahí está, en un flagrante, en una flagrante manifestación de una parte de él, que no obstante que la palabra de Dios se lo enseña y yo se lo predico, a usted le sigue sin importar. Examínese a sí mismo. En el mismo versículo 6 dice que peca, y si peca así, practicando pecado, el Escritor Sagrado dice, no le ha visto ni le ha conocido. Así es que aléguele usted
a la palabra de Dios. ¿Cree que es suficientemente sagaz para jugar un ajedrez con Cristo, con Dios, con toda sabiduría? Él ya resolucionó que si la pieza de su soberanía está ahí, es un jaque mate para usted. Yo no sé si sepa ajedrez, pero el jaque mate es una jugada que lo derrota. Un jaque mate es que perdió ya la partida. La soberanía de Dios dice, mira, aquí está, te voy a poner aquí este precepto divino y con él estás en jaque mate. Oh Señor, pero es que no, tú ya estás declarado delante de mí, delante de tus propios ojos, como alguien que no es un verdadero creyente. No le ha visto, dice, y no le ha conocido. Eso es lo que dice el versículo 6. Si no existe en aquel un sistema de alerta o de alarma, comenta MacArthur en su comentario, en contra del pecado habitual en aquel que profesa ser cristiano. Note usted el comentario de MacArthur. El pronunciamiento de Juan es claro, de la palabra de Dios. O sea, el pronunciamiento que Juan hace viene de la palabra de Dios, en el sentido de que la salvación de esa persona nunca tuvo lugar. MacArthur, estás demasiado drástico. Estás trayendo verdades. Versículo 7. Engañe. ¿Qué quiere decir eso de engañe? Llevar a alguien por el mal camino. Llevar a alguien por el camino de la perdición. El de la falsedad. El del extravío. Falsos maestros en los que muchos están creyendo, y eso definitivamente le inquieta al apóstol. En aquellos tiempos los gnósticos, aquella secta herética, tiempos en los que el apóstol escribe esta carta. Pero tanta falsa prédica, tanta herejía, tanta corriente de psicología, tantos púlpitos ocupados con hombres que, aunque bien intencionados, no predican la verdad. Sus discursos se enfocan en lo que dicta la denominación, la religión o la corriente secular que gana adeptos a diestra y a siniestra, por lo atractivo y lo agasajador que propone a sus torcidas enseñanzas, pero que están distantes del Evangelio. Serían los equivalentes a los gnósticos del tiempo que escribe Juan. Hacer justicia es igual a no practicar. Practicar pecado. Si Dios muere en ti, lo que practicas es la justicia. Hermano, pero no me sale. Sí, pero lo estás practicando. Lo estás practicando. En el poder de Dios encuentras el no a ese entretenimiento secular y perverso. En el poder de Dios encuentras el no a esa amistad que te procura para seguirte contaminando con sus chismes, con su música mundana, con sus tendencias seculares y humanistas. En el poder de Cristo dices no. ¿Por qué? Porque estás practicando rectitud y justicia. ¿Y cómo es eso, hermano? Gracias por preguntarme. Noto que estás interesado. Mira cómo Pablo lo menciona. Mira cómo Pablo lo menciona en el 6.3 de Romanos. A manera de pregunta. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nuestra vana manera de vivir. ¿En nuestra qué? Vida nueva. Vida nueva. Vida nueva. Nuevas tradiciones, nuevas preferencias, nuevas amistades, nuevas actitudes, nuevos procederes, nuevos afectos, nuevas devociones, nuevas consagraciones. Vida
¿Cómo va? Así, más o menos. Como Él es justo. ¿Cómo es eso de que como Él es justo? Yo voy a ser justo también, hermano. Gracias por preguntar. Vamos a ver lo que dice Gálatas, capítulo 2:20. Es un versículo muy conocido, usted y yo lo conocemos bien. Porque mire, hay una frase aquí en la que quiero llamar su atención. 2:20 de Gálatas. Con Cristo estoy justamente crucificado. Ya estamos comprometiendo esa primera frase del versículo. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Si sigo en una vida desordenada, carente de devoción y de consagración, crucificado yo. Si mi prioridad son mis placeres, mi bienestar y consumirme con lo que me agrada, juntamente crucificado, ese versículo es mentira. ¿Será mentira? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y resumidamente ya vimos el versículo 6 y el versículo 7. Así es que vamos a avanzar para concluir en el versículo 8. Si tiene usted alguna duda, pregunta, comentario, queja o sugerencia, llévesela a Dios en oración. Le puedo venir a preguntar a usted, hermano, si quiere venir, pero no le voy a decir nada que no haya dicho ya en el mensaje. Bueno, es que a lo mejor necesito que me lo repita, entonces sí, venga, me dará gusto repetírselo. Cuando uno saca este versículo 8 del contexto de la Biblia, si agarrásemos esos 3-4 renglones del versículo 8 y lo sacáramos y lo pusiéramos aparte, diríamos que es una declaración bastante cruda y hasta hostil, porque dice que el que practica el pecado es del diablo. Cielos. Ahora ya nos lleva un paso más adelante, ya no nada más dice que no eres hijo de Dios, ya no nada más dice que no estás en la verdad, ahora dice el que practica el pecado, dice, es del diablo. El que está en ese amartenel, tiro por viaje, no lo digo yo, lo dice la Biblia, es del diablo. ¡Es del diablo! Pues yo no sé, pero yo realmente sí quiero dejar de ser gritón, pero no se me quita. Realmente a mí la ira me domina y yo ya he tratado, pero pues, ¿qué quiere? O sea, pues si es uno, pues, ¿qué quiere que haga? Pues realmente, hermano, sí, a mí me gustaría ser más disciplinado, pero, ay, las inercias me vencen y cuando volteo ya. El que practica el pecado, dice, es del diablo. Hay un hábito arraigado que no está desechado. Es la razón por la que usted y yo seguimos practicando pecado. Bueno, Dios nos libre. Pero mire lo que dice Efesios 6, versículos del 10 al 17. No los voy a leer porque ya lo leímos todos. Si se acuerda, eso fue lo que leímos esa hora, ¿verdad? En donde se manifiesta y nos presenta Pablo la armadura de Cristo. Y vale la pena considerar que es de Cristo. Entendámosla como la armadura de Cristo. Hay algunos que dicen es la armadura del cristiano. Bueno, el desarrollo espiritual y la madurez espiritual y el discernimiento espiritual nos ayudará a tomar la armadura de Cristo para usarla nosotros, pero no dejará de ser de Cristo. ¿Ok? Y no voy a repasar ni un versículo, pero le voy a pedir que vea conmigo lo que dice Efesios, el mismo libro, pero en el capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
La palabra clave de este versículo es la palabra en. Dos letras en esa breve palabra, en. Y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. En una esfera de depravación total. En una esfera de muerte. En una esfera de condenación sin esperanza por causa de nuestra simiente de pecado. En pecado recurrente, una práctica habitual de pecado. Sigue diciendo muertos, ¿sí? Sin sensibilidad posible ante la vileza. Lo explicaba hace un ratito en el caso de los leprosos. Practicar pecado. Cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, cometías pecado y era igual a todo está bien. Nos parecía normal, pues. Y hasta alegamos, ¿y qué tiene? ¿Se acuerdan como aquel que me alegaba? ¿Qué tiene? ¿Qué problema hay con que fume y trabaje en la iglesia? Usted peca de otra manera, a lo mejor no fuma, pero usted también comete pecado, ¿no? Sí, la diferencia es que el tuyo es amarte en él y el mío es amarte. Bueno, pero hay otros aquí, sí, pero no te fijes en los demás, fíjate en ti. La palabra de Dios no dice examina a los demás, dice examínate a ti mismo, si estás en la fe. El diablo peca desde el principio, sigue diciendo el versículo 8. Y sabemos que Satanás era ángel de luz, lucero de la mañana. Así es que su principio no tiene que ver con su génesis, con su origen. Pero sí su principio como Satanás. Y ya no tengo mucho tiempo, pero voy a invitarles, si quiere apuntar, Isaías 14, versículos del 12 al 15 nos habla de la caída de este ángel de luz. Igual Ezequiel 28 del 14 al 18. El principio de su destitución del trono de Dios, del monte de Jehová. Y Juan, el mismo escritor, ya en el Nuevo Testamento, le pone sendas etiquetas en el rótulo de su cabeza. ¿Cuáles son esas etiquetas, hermano? Vamos a verlas, están leyendo en Juan, el Evangelio, no la carta, Juan 8, versículo 44. Cuando el maestro mismo está hablando con los fariseos y les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Desafortunada posesión. Porque les está diciendo, usted se puede imaginar los ojos del maestro viendo los ojos de todos esos que estaban ahí. A los ojos, ustedes son de vuestro padre el diablo. Desafortunada posesión. Y luego dice vuestro padre, más desafortunada la relación. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Desafortunadas posesiones. Quiere, como son hijos de vuestro padre el diablo, entonces ustedes quieren hacer lo que su padre hace. Una desafortunada expresión. Él ha sido homicida desde el principio. Mata cuando engaña y cuando acusa. Y no ha permanecido en la verdad, ha sido ajeno a quien es el camino, la verdad y la vida. Porque no hay verdad en él. Todo él es amo y señor de la mentira. Cuando habla mentira, de suyo habla hábil para engañar, cuando habla desde su esencia de maldad al oído del creyente. Si alguna vez ha pasado por tu mente este pensamiento, no es para tanto, hombre, que le bajen ya. ¿Sabes de dónde viene eso? Del padre de mentira. Porque siempre ha sido homicida. Mata cuando engaña y cuando acusa. Y no ha permanecido en la verdad. Ajeno a quien es el camino, la verdad y la vida. Porque no hay verdad en él. Todo él es amo y señor de la mentira. Cuando habla mentira, dice, de suyo habla. De suyo habla.
paternidad sobre ese horrible pecado, porque es mentiroso y padre de mentira. El único pecado que la Biblia etiqueta con una paternidad, la mentira. Hermano, entonces la incredulidad, entonces la codicia, entonces la maledicencia, sí, todos son abominación a Jehová. Pero la mentira es el único pecado que la Biblia le impone una paternidad. Y el padre de mentira es el diablo, que según Juan, ahí en el versículo 8 nos lo presenta como que el diablo peca desde el principio. Sigue diciendo, gloria al Señor, aparece el Hijo de Dios. Y aparece como lo vimos en el mensaje del domingo pasado para quitar nuestros pecados. Esa obra expiatoria es parte integral de la conversión del verdadero creyente ya regenerado. E indistintamente e indiscutiblemente esa nueva naturaleza no encontrará más confort ni beneplácito en practicar el pecado. Le causará tal incomodidad que no persistirá en esa línea de conducta. Es una extrema diferencia con el falso converso o el no convertido. Principalmente porque ni disfruta ni le atraen las cosas de Dios. Se trata de alguna actividad, se trata de algún tiempo con Dios, de alguna actividad con Dios, de alguna oportunidad de convivir con la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Le duele, le incomoda, empieza a despotricar, criticando, que para qué, que para allá. Estás mostrando quién tú eres. Alguien así, dice, es un falso converso, no convertido, principalmente porque le disfrutan y le atraen las cosas de Dios. Y más temprano que tarde se regresa al mundo que nunca dejó de amar o de preferir. Y así sigue su vida, lejos de Dios. Ponga atención a esta declaración. Óiganme y óiganme bien. No me equivoco cuando le digo, salga del error. Salga ya del error. Si quien quiera que usted sea tiene como preferencia vivir su vida lejos de Dios, y si así puede hacerlo, no es usted el indiferente a Dios, no, es Dios el indiferente a usted. De ahí su frialdad y rebeldía. En un caso así, o no es el tiempo de Dios, o el Hijo de Dios, es decir, Cristo, no apareció para quitar los pecados de aquel. Concluyo con este punto número 4 que dice, para deshacer las obras del diablo. Las obras del diablo. Había pensado, les voy a preguntar a los hermanos, pero ya Dios me cambió el corazón. No les voy a preguntar, porque este es un mensaje, no es un estudio bíblico interactivo. Pero piensen por un momento, ¿qué le viene a la mente cuando pensamos en las obras del diablo? Las obras del diablo. Las obras del diablo. ¿Ya pensó en 2 o 3 o 4 o 10 o 20 o 30? ¿Qué tan próximas están esas obras del diablo a su diario vivir? ¿En cuántas obras del diablo usted cae? Y cuando digo usted cae, es que Satanás dice, ahí está, me lo volví a echar y se precia de ser hijo de Dios. Lucas 8:12 nos presenta las obras del diablo, y así lo declara la Escritura. Los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Ahí están las obras del diablo. Hechos 5:3, dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Ahí está. Pedro le dice a Ananías clara y contundentemente, la razón por la que tú sustrajiste de la heredad robando
y luego vienes y mientes, es porque Satanás es una obra en ti. Si simple y sencillamente practicáramos una retórica infantil, quedaríamos contra la pared usted y yo, reconociendo que Satanás nos ganó la pelea. Y digo una retórica infantil como del niño que no importa lo que le contestes, se sigue preguntando por qué. ¿Verdad? Vámonos ya. Mami, quiero que me compres un helado. No, ya vamos. ¿Por qué? ¿Por qué nos tenemos que ir? ¿Por qué? ¿Por qué se nos hizo tarde? ¿Por qué? Porque ya la otra vez te compré, ya vámonos. ¿Por qué? Bueno, porque si te estoy diciendo que nos vayamos, nos tenemos que ir, vámonos. ¿Por qué? Pues porque soy tu mamá, yo te doy las órdenes. ¿Y por qué? Y con esa retórica infantil, la mamá tiene que llegar a decir, ¿sabes qué, hija? Porque ya no tengo dinero. ¿Y por qué? Porque ya no lo gastamos. ¿Y por qué? Pues porque no administré. ¿Y por qué? Pues porque tu papá debió darme más. ¿Y por qué? Porque también a él se le acabó. ¿Y por qué? Con esa retórica infantil, ¿por qué no lees tú tu Biblia? Es que estoy muy cansado. ¿Y por qué? Porque tuve que trabajar mucho. ¿Y por qué? Pues porque si no trabajo, pues no como. ¿Y por qué? Porque necesito comer para poder trabajar. ¿Y por qué? Pues porque entonces me canso más. ¿Y por qué? Y esa retórica infantil nos puede llevar a declarar eso, ¿sabes qué? Porque no quiero ni me importa pasar tiempo con Dios. Entonces estás haciendo una confesión genuina. Y hasta que haces eso, la restauración de parte de Dios viene. Pero somos reacios a hacer eso. Primero los Corintios 7:5. Y volved a juntaros en uno para que no os tentéis, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Y aquí tiene que ver en la relación matrimonial, el acuerdo que hay de negarse el uno al otro en la intimidad. El consejo de Dios a través de Pablo a los Corintios dice: volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Efesios 6, del 11 al 12, estamos viendo las obras del diablo. Estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y eso está ahí donde lo leímos, en Efesios 6, del 10 al 17. Y luego el 12, los gobernadores de las tinieblas de esta ciudad. Ahí está. El problema no es tu cónyuge, el problema no es tu devocional, el problema no es tu cansancio. El problema es que Satanás está ganando terreno sobre ti. ¿Tú ya le creíste? ¿Ya le creíste? ¿Ya? Aquí no se puede. Que devocional en la noche, yo no. En la mañana no. Si me levanto a las 5, ¿a poco me voy a levantar a las 4:30? No, ¿ya lo resolviste? No lo voy a hacer. A la iglesia a la 1, a la iglesia a las 12. Llegar temprano, no. Es el único día que no estoy sujeto a un horario. Y ahí me lo van a imponer. Ya compraste el engaño. Ya lo compraste. Ya lo abrazaste, ya es tuyo. ¿Por qué no vienes entre semana? ¿Por qué no? ¿Y por qué? Pues no es la necesidad. ¿Y por qué no es la necesidad? Pues porque tengo muchas cosas que hacer. ¿Y por qué? Rétate con esa dinámica infantil y encuentra la verdadera respuesta, y entonces vas a poder desechar la obra del diablo.
Primera Tesalonicenses 2:18. Quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, dice, pero Satanás nos estorbó. Es que Satanás es astuto y estorba. Cuando se trata de estar cerca de Dios, de la familia de Dios, del cuerpo de Cristo, estorba. Le estorbó a Pablo. Y Tesalónica era una de las prototipos. Era una de sus iglesias favoritas. En Tesalónica estaba más que satisfecho por la fe de aquellos. Y en los filipenses, el amor que les tenía entrañablemente, la estrecha familiaridad que tenía con ellos. Y en Tesalonicenses 2:18, quisimos ir a vosotros. Dice, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez. Pero Satanás nos estorbó. ¿No será que tú no puedes apoyar en tu vida porque Satanás te está estorbando? Y tú no le pediste la mentira, porque no puedes, porque no sabes, porque no tienes, porque estás cansado, porque Hebreos 2:14, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Está hablando precisamente del acceso que tenemos a la gloria de Dios. Cristo vino y venció la muerte. Venció la muerte cuando resucitó al tercer día después de haber sido sepultado, para así vencer al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Apocalipsis 12:10, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y aquí está hablando en sentido profético. Hermano, tenemos un Dios que apareció para deshacer las obras del diablo. Y usted y yo tenemos entonces por qué darle poder y creer su reino. El verdadero creyente no lo hace. Aquel que lo hace es porque carece de sensibilidad, y si carece de sensibilidad, tiembla. Porque hay una deuda entonces en su identificación con la verdadera convicción de ser un verdadero hijo de Dios. Si lo hacemos así, estaremos haciendo bien. Señor, les bendiga.